El guaguancó, el son y la rumba acarician el alma. La bomba y la plena celebran la tierra. La cumbia y el porro invitan a bailar. Va sonando este porro mientras... Todos estos ritmos se encuentran en Sabor Caribe, un viaje sonoro educativo que recorre historia, sincretismo y alegría, de una música que late en cada esquina del Caribe y más allá. Con Javier Riveros y Guillermo Bustamante. Bienvenidos a Sabor Caribe, donde suena el corazón caribeño. Esta obra Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional en su programa Sabor Caribe. Veníamos haciendo, el homenaje que le estamos haciendo al Gran Combo por la reciente muerte de su director y además también uno de los cantantes que duró casi 35 años con el Gran Combo. Entonces, hoy en Sabor Caribe viajamos nuevamente al pasado para recordar una producción muy especial, que es el encuentro entre el Gran Combo de Puerto Rico con el merenguero dominicano Joseito Mateo, con una producción titulada Menéame los mangos, que es un poco lo que está mostrando. Eso es un argot popular que es vamos a bailar, menéame los mangos es como vamos a bailar, del año 1962. Pero hay que recordar varias cosas antes de dar la palabra y antes de que escuchemos algunos, toda la música de esta producción. Joseito Mateo es de República Dominicana y él se conoce con un productor dueño de un sello discográfico que es Gema Records. Es Guillermo Álvarez Guedes, que él es cubano. Entonces, Joseito Mateo iba mucho a La Habana a grabar con esta productora de Gema Records, hasta que toda la coyuntura política, pues a este productor le toca salirse. Y además lo casual también es que se encuentra en ese justo momento en que se separa Combo Cortijo. Combo Cortijo, recuerden que venía con Roberto Roena, con Eddie Pérez, que es el saxofonista que hacía la voz principal, la voz femenina, que era la que le daba la característica al Gran Combo. Y venía con otros más, entre esos pues Rafael Itier y por supuesto Ismael Rivera. Más o menos en ese año 61-62, pues en un aeropuerto sorprenden a Ismael Rivera Borinquen con heroína. Entonces es detenido por el espacio de 4 años. Entonces, él lo detienen en el 62 y él finalmente sale en el 66. Entonces, coyunturalmente estaban justamente en esa posición de que como detienen el que había posicionado la voz como algo importante, que también escuchamos algunos temas la semana pasada. Entonces aparece ahí justamente el productor Guillermo Álvarez con Joseito Mateo proponiéndole a Rafael Itier que reconstruyan una nueva orquesta que se llamara el Gran Combo. Entonces Rafael Itier no estaba muy convencido. Él estaba un poco reacio porque para él por su disciplina quería tener uno de los mejores cantantes, pero no lo encontraba porque justamente estaba Ismael Rivera detenido. Entonces pues se disuelve el Combo Cortijo. Entonces aparece la condición para que grabara con Gema Records, que era el dueño era Guillermo Álvarez, era tener a Joseito Mateo. Pero era de República Dominicana. ¿Qué no le gustaba a Rafael Itier? Y es que él no era puertorriqueño y lo que ellos estaban acostumbrados a hacer era plena y bomba. Entonces no le parecía mucho, entonces hasta que lo convencieron y finalmente dice, bueno, voy a darle la oportunidad a Joseito Mateo, que ya tenía fama por ser un merenguero en República Dominicana y por supuesto en Cuba, que era donde lo invitaban no solo a grabar, sino a participar. Entonces ahí aparece ya, la propuesta como en la primera producción. Pero antes seguramente lo seguiré interrumpiendo y le seguiré contando algo de
la historia del Gran Combo de Puerto Rico, porque justamente estamos homenajeando al Gran Combo por esos dos recientes fallecimientos, que muy seguramente tendremos también la oportunidad de hacer una producción donde ya llega Pellín Rodríguez y también Andy Montañez, y después Papo Rosario, que es el último que falleció. Entonces, escuchemos hoy todo este homenaje de esta primera producción. Fue la primera producción, incluso antes de esta grabación ya habían hecho algunos conciertos con el Gran Combo, pero esta fue su primera grabación, Menéame los Mangos, del año 1962. Entonces, para que recordemos este homenaje por esos recientes fallecimientos. Rafael Itier y Papo Rosario, integrantes del Gran Combo de Puerto Rico. Bueno, entonces disfrutemos. Hoy nos acompaña Sofía Diego Charit, pero además tenemos como invitado especial que siempre nos viene y nos acompaña y nos da unos aportes de historia, de percusión e incluso de temas investigativos, que es lo que nosotros estamos desarrollando, al profesor Andrés Flores. Hoy no nos acompaña el profesor Guillermo, que iremos también invitándolo esporádicamente como invitado especial. Entonces, profesor Andrés, bienvenido. Buen día, muchas gracias. ¿Me demoré mucho? No, para nada. No, es una contextualización necesaria. Muchas gracias. Y bien, en ese mismo sentido, como lo mencionaba el maestro Javier, en ese momento la salsa ya se había consolidado en el público latino, mientras el merengue dominicano comenzaba su expansión internacional. Este proyecto no fue casual. Claro, el merengue se consolidó especialmente en los años 80 con Wilfrido Vargas, ¿no? Sí. Pero yo quiero ahora, más adelante, hacer otras interrupciones, que tengo unos daticos más para hablar acerca de él. Sí, respondía a una realidad cultural evidente. Las orquestas viajaban constantemente entre San Juan, Santo Domingo y Nueva York, y el público caribeño ya bailaba ambos ritmos sin distinción. La grabación simboliza ese puente musical entre ambas islas, ¿no? Puerto Rico y Cuba. No es una fusión forzada, es el reconocimiento de una hermandad rítmica que siempre ha existido. Entonces, pues vamos a escuchar esta guaracha de Piro Valerio, Menéame los Mangos, acá en Sabor Caribe. Detrás del sonido impecable está la dirección de Rafael Itier, fundador y cerebro musical del Gran Combo. Una curiosidad es que era Itier extremadamente cuidadoso con los arreglos cuando se trataba de colaboraciones externas. No quería que el Gran Combo perdiera su identidad. Por eso, en esta producción se mantiene el montuno claro del piano, los metales compactos y la base rítmica característica del grupo. Sin embargo, Itier permitió algo fundamental: que la voz y el fraseo de Joseito Mateo conservaran la esencia del merengue tradicional. Ese equilibrio fue clave. La canción suena a El Gran Combo, pero también suena auténticamente dominicana. Escuchemos este bolero del compositor llano La Calle Donde Vives, acá en Sabor Caribe. Esto se encuentra en la carátula, abro comillas. A pesar de resultarle nuevo el nombre de esta organización musical que presentamos en este soberbio álbum, El Gran Combo, usted al oír sus interpretaciones seguramente dirá: ¿yo he oído esto antes? Y así es, los músicos que integran El Gran Combo son los mismos que usted oyó antes en los magníficos Long Play Gema, Cortijo en Nueva York, Fiesta Boricua, Bueno y Qué, Quítate de la Vía Perico y Danger, los mismos que interpretamos magistralmente los números musicales que rápidamente se convirtieron en grandes hits: Orisa, Perfume de Rosas, La Crítica, Tuntineco, El Chivo, Quítate de la Vía Perico, Moliendo Café y otros muchos. Cierro comillas. Escuchemos esta guaracha de Joseito Mateo, Te van a llorar, acá en Sabor Caribe. Continuemos leyendo. O sea, Rogelio Vélez, trompeta y arreglista; Rafael Itier, pianista; Miguel Cruz, bajista; Eddie Rodríguez, saxo alto y voz finita del coro; Héctor Santo, saxo tenor; y Martín Quiñones en la conga. Son los mismos que con otros valiosos músicos puertorriqueños dedicaron por su cuenta a adoptar el nombre musical de El Gran Combo.
y seguir llevando los calientes ritmos tropicales a los públicos de América, como hasta el presente. Escuchemos esta guaracha de Miguel Santana, Con la mesa al caco, acá en Sabor Caribe. Leamos los discos Gema que durante más de 3 años han presentado las interpretaciones de estos valiosos músicos boricuas, los presentan en este nuevo disco de larga duración, en la segunda de que los públicos acogerán con el mismo entusiasmo que con sus discos anteriores estos números musicales que aquí ofrecemos hoy. Profesor Andrés, déjeme interrumpirlo. Acuérdese que lo que estamos leyendo es parte de la carátula. Es un texto ahí que está puesto y estas son varias versiones. La primera versión, por supuesto, salió en el año 62, pero salió versión en el año 63 en Venezuela, en el 64, en diferentes. Aquí a Colombia llegó hasta el año 67. Pero hay unas circunstancias que vale la pena mencionar. Digamos, ya decíamos que el Combo Cortijo venía con una producción muy interesante y ya lo conocían muchísimo hasta que pasa el desastre de la detención de Ismael Rivera, entonces ahí se termina el grupo y uno diría hasta ahí se acaba el grupo, pero resulta que también muchos músicos que estaban vinculados ahí sentían que estaban haciendo una traición a Rafael Cortijo, e incluso entre esos estaba el Rafael Itier diciendo, oiga, no podemos hacer un grupo porque pues está detenido y pues si nos abrimos de ese se queda, era como una lealtad que finalmente duró poco y entre esos uno de los que primero dijo fue Roberto Roena, y no, pues que necesitamos comer, necesitamos alimentar. Y la primera reunión del Gran Combo, después de esa separación, es en la casa de la mamá de Roberto Roena. Entonces, recordemos también que en República Dominicana estaba la dictadura militar, donde Trujillo había impuesto como música tradicional obligatoria en las oligarquías, en las danzas de esos grandes salones oligárquicos, el merengue. De ahí salía Mateito Joséito. Entonces ahí en ese momento, pues a Joséito Mateo le tocó trabajar para el gobierno, digamos, para esa imposición militar que duró 30 años, la dictadura militar en República Dominicana. Cuando derrocan a este Mateito, Joséito estaba por fuera y habían dicho que él era un traidor a la patria. Entonces solamente dura 1 año con el Gran Combo, que no continuó más justamente porque él dijo, yo tengo que devolverme para que no piensen que yo soy un traidor a la patria, porque se había derrocado la dictadura militar en República Dominicana en el año 62. Duró 31 años esa dictadura y ahí, entonces, claro, como él había trabajado para ese gobierno, la justificación cuando le dicen, usted es un apatria, él dijo, no, yo simplemente trabajé con Trujillo en esa época porque pues es que era el gobernante de ese momento. Cuando se acaba eso, ahí es cuando él estaba grabando con el Gran Combo, pensando en que él iba a continuar, le dice a Rafael Itier, no, yo tengo que regresar a República Dominicana porque mi nombre está diciendo que yo soy una patria, entonces le tocó regresar. Y esa fue la ruptura de la salida de Joséito en el Gran Combo, porque si no hubiera seguido mucho tiempo. Claro, después llega ¿quién? Pellín y Andy Montañez, que seguramente después lo seguiremos mostrando. Profesor Andrés, continúe. Continuamos. Esta joya del repertorio antillano es un encuentro entre Puerto Rico y República Dominicana, como hemos venido tratando la dinámica del programa. Una conversación entre salsa y merengue, una celebración del cuerpo, del humor y del ritmo. Entonces escuchemos esta plena de Jesús Sánchez, déjenmela ver, acá en Sabor Caribe. Así termina lo escrito en la carátula. Abro comillas. Como vocalista de El Gran Combo, en esta oportunidad presentamos a Joséito Mateo, el destacado cantante dominicano, quien en este disco se reafirma como un sólido valor de los ritmos tropicales y quien cobija a las mismas maravillas con el ritmo único de los mulatos del combo, que son los mismos. Recuerde que inicialmente se pensaba llamar los mulatos del ritmo, no el Gran Combo. El que le pone el nombre al Gran Combo es el productor. Guillermo Álvarez Guedes, que era el productor de Gema Records, fue el que le puso el cantante y puso el nombre.
porque no, la intención era los mulatos del ritmo. Incluso en la sesión, en el programa pasado, hablábamos de ese nombre que se había instaurado antes de ese gran combo, ¿no? Continúe, Sofía. Cierro comillas. En esos años las casas disqueras entendían que el mercado caribeño no estaba fragmentado. El público que compraba salsa también bailaba merengue. Escuchemos este calipso de Canario, Sala Mala, acá en Sabor Caribe. Un detalle técnico interesante en el manejo del tiempo, Menéame los Mangos no corre a la velocidad típica del merengue tradicional, más acelerado. El tiempo se ajusta ligeramente para que el tumbado salsero pueda sostenerse con comodidad. Esto permitió que la sección rítmica del gran combo mantuviera su precisión habitual sin sacrificar la energía festiva dominicana. Escuchemos este merengue de Henry Arana con un marinero, acá en Sabor Caribe. La bomba, la plena, la cáscara y todo el sabor de los ritmos que baila se encuentran en Sabor Caribe, un programa de la Facultad de Bellas Artes. Conéctate todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del mediodía. Sabor Caribe. Un dato interesante de Joséito Mateo es que acostumbraba a introducir variaciones y giros improvisados en presentaciones en vivo. La versión grabada conserva parte de esta frescura, lo que le da la sensación de cercanía. Déjeme interrumpirla. A mí me gusta interrumpir a Charit porque ella me para bolas. Los otros no. No, el profesor Andrés también. Entonces, Eddie Pérez, que es el saxofonista, claro, todo lo distingue pues por saxofonista, porque además sale del combo Cortijo y se va al gran combo de Puerto Rico casi que durante 30 años, en total da como unos 50 años. Claro, al final salen peleados, hubo algún problema ilegal con Rafael Cortijo, pero también lo invitaron ya en los últimos días. Rafael Cortijo va y lo visita porque ya estaba a punto de morir. Bueno, toda esa historia. Lo importante de él no solo fue una cosa que fue muy característica, que era no solo ser saxofonista y hacer esa voz de coro femenina, sino hay una cosa y un dato curioso, y es que es el bailador principal, incluso mayor que Roberto Roena, porque Roberto Roena también se distinguía por ser bailador. Lo importante de él era, como era saxofonista, cuando lo invitaron alguna vez se le quedó la correa, todo saxofonista tiene una correa para colgar el saxo, le dejaron una correa muy larga, entonces al dejarle la correa larga, él se acostumbró a tocar con esa correa larga, entonces le quedaban los hombros libres, entonces la característica era que bailaba moviendo los hombros al tiempo que iba tocando y pasaba a hacer el show en el gran combo durante mucho tiempo. Ahora sí, esa era una curiosidad de Eddie Pérez, el saxofonista, durante casi 50 años. Charit, continuemos. Escuchemos este bolero de J. Martínez, No sufras más corazón, acá en Sabor Caribe. La sección de trompetas y trombones del Gran Combo es clave en esta producción. A diferencia de otras orquestas salseras más agresivas en los metales, aquí los arreglos son compactos, elegantes y muy rítmicos. Escuchemos este corrido guaracha de José Alfredo Jiménez. Bueno, en realidad es una rancherita de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero aquí la traen... Sí. Igual que el calipso de arriba. Exacto, que no es tan calipso, porque pues lo que estamos leyendo es lo que está en la carátula. Arriba decía calipso, eso para nosotros no es calipso, pero ahí decía que era un calipso, lo mismo que guaracha, corrido guaracha, eso de dónde se lo inventan, pero creo que eso más era una necesidad en los álbumes poner esa... Sí, como de alguna forma encerrar un poquito en un género. Exacto. O en algún ritmo lo que se hace. Vamos a escuchar entonces de José Alfredo Jiménez La enorme distancia acá en Sabor Caribe. Menéame los mangos no solo fue un tema de pista, ayudó a consolidar la idea de que el Caribe musical funciona como red. En presentaciones posteriores, este tipo de colaboraciones facilitó que orquestas salseras incluyeran merengues en su repertorio y que merengueros adoptaran formatos orquestales más amplios. Escuchemos esta guaracha, Mire a ver si puede,
acá en Sabor Caribe. El Gran Combo siempre ha trabajado el coro como extensión rítmica. En esta producción, los coros funcionan como puente entre los dos mundos estilísticos. Responden con estructura salsera, pero sostienen el carácter festivo dominicano. Este trabajo conjunto no debe entenderse solo como un éxito bailable, sino como testimonio de una época. En los años en que la salsa dominaba el circuito caribeño y neoyorquino, colaboraciones como esta mostraban que el Caribe musical era un territorio fluido. Escuchemos esta guaracha de Eloy Tejedo, Usted se dañó, acá en Sabor Caribe. Menéame los mangos pertenece a esa tradición caribeña del humor festivo y de doble sentido. El mango, fruta tropical por excelencia, se convierte en una metáfora juguetona, corporal y carnavalesca. Joseito Mateo, conocido por su carisma escénico y su capacidad de improvisación, aportó este tono pícaro que conectaba inmediatamente con el público. Escuchemos esta bomba de Rafael Cepeda a la Verdegué, acá en Sabor Caribe. Terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Dubán Cárdenas. En producción, Yolanda Barrantes y Luis Bautista. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programas Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro masacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.